Aleluya. Hoy converso con ustedes en este mes que hablamos de la alabanza del tabernáculo de David. Y quiero compartir las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, el versículo 13. Traemos la palabra en el día de hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 13. Así dice la Escritura en el nombre de Jesús. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y no volveré y lo volveré a levantar. El resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Muy amable. Gracias. Hablando de la alabanza, ustedes saben que la alabanza es universal, no es particular, de la misma manera que Dios es universal. Y Dios tiene gente en el mundo entero que alaben su nombre, aun cuando en esas naciones se prohíbe que le sirvan a Dios. Allí Dios tiene gente. Y lo ha tenido siempre. Y si nos metemos en el antiguo pacto, nos encontramos con gente que no eran descendientes de Abraham, no vivían en Israel y tenían una relación con Dios. Y antes de eso, yo sé que usted se pregunta, ¿cómo es que Moisés es aconsejado por Jetro? ¿Cómo es que Jetro tenía conocimiento extraordinario? Y usted comienza a buscar, porque Dios es universal. Ahora, el pueblo de Israel, una de las cosas que vivió y que lo convirtió en una religión, sus principios de fe, fue que se creyeron que eran los únicos que podían agradar a Dios, aun cuando el Señor le había dicho que el propósito era que ellos lideraran el mundo para servir a Dios y lo guiaran al Señor. Y creo que la iglesia ahí es donde ha caído el que ha particularizado a Dios y ha dejado de verlo como universal. Y hemos creído que Dios es de nosotros solamente, que solo nos pertenece, y eso pasa en la iglesia. Entonces hemos asociado que la iglesia es solamente para gente cristiana, y ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que la iglesia esté abierta para que la gente venga a alabar el nombre de Dios. Ahora, que esa gente se han formado, se han educado en el conocimiento de Dios para que puedan servir a Dios. El diseño de la iglesia es que represente dignamente el reino de Dios como una embajada. Ese es el propósito básico, principal, el propósito primario de la iglesia. Representar el reino de Dios como una embajada. Ya saben que los países del mundo tienen embajada diseminada en diferentes países. Ahora, cada embajada representa el país de donde es el embajador. Y es como una nación dentro de otra nación. Nosotros tenemos en la ciudad de Santo Domingo muchísimas naciones representadas, y cada embajada representa una nación diferente. Y que hay reglas inclusive y convenciones que se han hecho
para establecer pautas acerca del respeto por esos espacios y de lo que ocurre en esos espacios. De manera que la iglesia representa el reino de Dios y es un lugar creado por el Señor en su corazón y establecido a partir de la resurrección de Cristo para que exista en el mundo y pueda dar a conocer la verdad desde aquel que lo transformó y que lo sacó de las tinieblas y lo trajo a la luz. Y el lugar donde nosotros nos reunimos, este lugar que tiene el concepto de iglesia porque no se reúne la iglesia y tiene el nombre de la gente que se reúne, porque la iglesia fue comprada por Cristo a precio de sangre y Cristo no compró espacio físico con su sangre, sino que fue seres humanos mortales, llenos de debilidades, de pecado y de confusión, y Él derramó su sangre. Ahora, ¿dónde nos reunimos? El lugar de reunión es especie de una embajada del reino de Dios. ¿Cuál fuera ese lugar que hemos elegido para eso? Que los que sirven sean ciudadanos del reino de los cielos. Y aquí está el asunto. Que la gente que sirve en esas embajadas sean ciudadanos del reino de Dios, que puedan conocer a Dios, que puedan conocer a su Señor y que puedan darse cuenta que le agrada a Dios. Me llama la atención en la Escritura que el pueblo de Israel, para alabar a Dios, no investigaba cómo las otras naciones alababan a sus dioses, sino que el Señor le dio unas pautas acerca de cómo debían hacerse cada cosa, no por imitación. Y creo que esa es una de nuestras debilidades, el hecho de querer imitar. De ahí que para alabar al Señor tomamos canciones que le cantaron a una mujer, canciones que le cantaron inclusive a Satanás, canciones que le cantaron a un hombre, canciones que fueron cantadas de manera universal y la tomamos como si eso fuera algo tan ligero, como si Dios no tuviese esa capacidad, no tuviera la capacidad como para Él darnos a nosotros lo que Él quiere que nosotros hagamos, o como si Dios no pudiera suplirse a sí mismo lo que Él necesita. Y Dios se suple a sí mismo lo que necesita y nosotros negamos los principios del reino cuando imitamos a la gente que no sirve a Dios para hacer cosas para Dios. Porque Dios es original y nos ha llamado con esa capacidad para que nosotros hagamos aquella cosa que Él ha establecido. Por eso necesitamos conocer el reino a quien servimos. Por eso necesitamos conocer al Rey a quien servimos. Necesitamos conocer a Dios. Y ese es el propósito primario de la iglesia. Tiene que conocer a quién sirve, a quién alabamos. ¿A quién alaba usted? ¿Conoce usted a quién está sirviendo, a quién está alabando? De ahí es que es sumamente importante que la gente que sirve sea conocedor de la palabra de Dios. Yo sé que hay gente que no lo ha entendido y está cuestionando que para ser líder de esta congregación la gente vaya al Instituto de Liderazgo. Y que para participar en la alabanza en la iglesia la gente asista a la escuela bíblica. Porque si no asiste a la escuela bíblica, ¿qué conoce? ¿Qué va a cantar? Si no va al Instituto de Liderazgo, ¿dónde va a aprender a liderar? ¿Qué le va a enseñar a la gente? Bendito es el nombre del Señor. Tiene que conocer su rey, tiene que conocer la nación a quien sirve. Si no sabe quién es Dios, ni cómo es el cielo, ¿qué le va a enseñar a la gente? Y esa es la pregunta de Jesús a Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabe
cómo llega la gente al cielo? ¿A dónde tú estás guiando a la gente si tú no sabes cómo se entra al cielo? ¿Alguien está aquí hoy? ¿Cómo guiar a la gente al cielo si tú no sabes cómo se entra? ¿Eres tú maestro de Israel?, le dice. ¿Pero qué maestro nos estamos gastando?, le dice Jesús. ¿Cómo va a guiar a la gente al cielo? ¿Qué estaba enseñando Nicodemo? ¿A dónde están guiando a la gente? Entonces Jesús lo confronta. Que conozcan la vida y la actividad del reino de Dios. Hay que conocer lo que se mueve en el cielo, como está establecido en la Escritura. Eso es sumamente importante, conocer el reino de Dios, conocer su actividad. ¿Qué hacen en el cielo? ¿Cómo es el reino de Dios? Las reglas que están establecidas en ese reino. Que conozcan al Rey Jehová de los ejércitos por medio de su enviado Jesús el Salvador. Hay que conocer a Jesús para poderle servir y servirle a la gente. Porque si no, ¿qué le vamos a servir a la gente? ¿Más cuentos? ¿Más historietas? ¿Más de lo que la gente sabe y aprendió en el mundo? La gente cuando viene a la casa de Dios quiere recibir algo que sea del cielo. Y entonces ahí la pregunta. Yo fui a la casa de Dios buscando a Dios, pero Dios no estaba. Entonces Dios no vive ahí. Aleluya. ¿Dónde vive Dios entonces? Porque la Escritura establece que vive en sus hijos y que está con sus hijos. Y que es una promesa para la gracia. Estar en y con la iglesia. Hay que conocer al Señor Jehová de los ejércitos por medio del enviado Jesús, para que el Espíritu Santo pueda guiarnos y establecer morada en nosotros. Pero la iglesia se puede distraer. De hecho, Jesús llamó la atención a la iglesia porque estaba distraída. Y él le dice, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Y dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Se quejó Jesús y se regó en el templo, se quitó la correa y comenzó a dar latigazo y a voltear cosas, porque el lugar de reunión la gente lo había tomado para hacer negocios. Aprovecharon la coyuntura de la gente que iba a la iglesia e hicieron una plaza, un mercado donde había compradores y vendedores. Y yo sé que alguna gente ha dicho, y yo lo he escuchado, ustedes no aprovechan las oportunidades que le da tener mucha gente. Ustedes no han podido explotar ese mercado. Justamente hay cantantes que le cantan al mundo y le cantan a la iglesia y tienen el mundo y la iglesia en sus manos porque han sabido explotar eso. Y la iglesia sigue mundanos. Y cuando hacen un concierto abierto, están los mansos y los cimarrones juntos. Y cuando le cantan a Dios, ahí están los evangélicos. ¡Oh! Y cuando le están cantando sus canciones mundanas, están recogidos, esperando su oportunidad. Ahora nos toca a nosotros, prepárense. Entonces Jesús se regó porque aprovecharon que la gente iba al templo y lo convirtieron
en un mercado. Estaban mercadeando. No conocen al rey, su reino, y no conocen el propósito. Desviaron sus responsabilidades, desviaron a la gente porque no lo guiaron de manera apropiada. Y entonces Jesús dice, esto se acabó. Este lugar ha sido elegido para oración y alabanza abierto. Y entonces le dice, para todas las naciones, no solo para ustedes. Le dice. Y ustedes, le dice a la gente que estaba en accionar diferente al propósito por el cual había sido creado, lo han convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ahí despojaban a la gente de sus cosas. No siempre cuando hay un mercado hay ladrones, pero Jesús dice cueva de ladrones, porque había actividad ilícita allí, que no solamente era una relación de compradores y vendedores del concepto mercado. Sí. Y alguien pudiera decir hoy, ay, qué malos eran los israelíes que convirtieron la casa de Dios en cueva de ladrones. Pero hoy en día se hace mucha cosa en las congregaciones. Y no quiere usted saber, hay cosas que uno vive que son extrañas, pero se sacan bizcocho de lugares para hacer subasta pública en medio de celebraciones. ¿Quién da más? Se hacen rifas con tómbolas y todo. Y la gente compra boletas, literalmente, como si fuera una lotería. Pero utilizan técnica psicológica para marear a la gente y sacarle el dinero de los bolsillos. Literalmente. Y la gente cae mareado. Ese no es el concepto de Dios que trae la palabra para que ocurra en un lugar de reunión, sino para que la gente libremente venga a la casa de Dios a alabar su nombre, a recibir una palabra que cambie el rumbo de su vida y que lo oriente. Y el profeta Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 1, él nos dice lo que él vio que se hacía en el reino de Dios, en su sede principal, el reino. Y él dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas estaban con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Usted ve dónde que imitan el humo? Ahora traen un humo inventado para marear a la gente. ¿Y quién le dijo a usted que Jehová necesita que usted le cree un humo? No me haga cuento. Deje que el humo suba por lo que produce la gente allá adentro. Y ahora sí es interesante, porque ahora te ponen una llamita aquí. Que la llama hay que traerla ahora. Ya la llama no se provoca, sino que la llama hay que traerla. Y entonces usted la pone ahí. Ah, no, esa iglesia está ardiendo. ¿Ardiendo por dónde?
Y ahí subía un humo. Tú dices, eso fue la gloria de Dios. ¿La gloria de quién? Usted ve que imitan cosas bíblicas. O sea que no se lo aprenden para provocarlo, sino que lo traen. Isaías está viendo lo que provocaba la alabanza en la sede principal del reino. Una alabanza que provocaba que salga humo. Porque el pueblo se conecta. Porque lo hace de corazón. Porque se despojan de la grandeza, de los títulos universitarios, del conocimiento, de sus posiciones de autoridad en el mundo. Y se bajan delante de Dios con necesidad de que algo pase. El humo no se trae, se provoca. La llama la hace arder el Espíritu de Dios. Y no se va a llenar de gloria porque traigamos una llama. Porque el Espíritu de Dios es que tiene que hacerla arder. Y si no arde en tu corazón y en tu casa, no va a arder aquí. Porque lo que somos aquí no necesariamente lo somos cuando salimos. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los principales y los quiciales de la puerta se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Provoquemos al Señor y atraigámoslos a nosotros para que ocurran las cosas y ocurran solas. Y para que la gente salga testificando que fueron sanados. Aleluya. Algo pasó aquí. Porque cuando el Señor está, las cosas son diferentes. Y por eso en Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y usted dice, eran fenómenos. La descripción, esta fotografía es por asociación. Lo que estaba viendo Juan era tan extraordinario que esos seres lo veían todo. Dice, wow. Tienen ojos por todos los sitios. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La alabanza está muy ligada a los atributos de Dios, no es lo que yo quiero inventarme, lo que alguien quiere decir, que parece bonito. Y por eso hay cierta contradicción en las canciones, porque hay canciones que niegan las sagradas escrituras y nosotros la cantamos. Otras niegan nuestra doctrina, niegan nuestros principios y lo cantamos. Ellos están cantando, alabando al Señor, alabando sus atributos y están diciendo un principio aquí. Están alabando la santidad de Dios y están reconociendo que Dios es presente. Él era, Dios es, Él ha de venir. Los 3 tiempos se conjugan en Él. Señor Todopoderoso. Están reconociendo los atributos de Dios, una alabanza real a Dios, porque están reconociendo quién Él es. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Y cada vez que sube la alabanza delante de la presencia de Dios y que estos seres creados por Dios alaban su nombre, aparecen otros seres creados que tienen coronas. Y vaya conmigo, se quitaron la corona, se quitan la corona presente y la tiran, porque delante del Rey de Reyes nadie es rey.
delante del Todopoderoso no hay pastores. Todos somos ovejas del redil de Cristo. Todos somos sus hijos. Delante del Rey de Reyes no hay autoridad, no hay potestad. No hay nadie que pueda controlar. Por eso es que David entendió el asunto. Y entonces él no va para traer el arca vestido de rey, porque David estaba claro que el arca estaba representando la presencia de Dios y que él vestido de rey no era prudente que él se vistiera de rey para estar delante del Rey de Reyes. Y él lo que dice es: yo me voy a vestir como un sacerdote. Y por eso la Escritura habla de su vestidura, que tenía un efod. O sea, él se viste como un sacerdote, tratando de que Dios lo acepte a él, que guiaba el arca y guiaba el pueblo a la presencia de Dios. Él lo entendió. Hay gente que está en la iglesia tan duro. Bájese. Bájese. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores es superior a todo lo que existe. Y Él es digno de gloria. Baje la corona, quítesela, que usted está delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su conocimiento, su título, su posición. Bájese. Y alabe al Señor, porque Él lo ha creado a usted. Y aunque a algunos nos ha traído con cuerda de amor, pero nos ha traído. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracia. Oiga cómo es: gloria, honra y acción de gracias. Pareciera como si dijera acción de quejas. Esa acción de gracias. ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios? Y nos quejamos tanto que no somos capaces de agradecerlo. Lo entendí en una ocasión que me peleé con Dios y entendí que debía agradecerle por lo que me pasó. Y les recomiendo que no se peleen con Dios, porque no me fue bien. Porque la ignorancia hace que uno llegue a pelearse con Dios. Y cuando uno está comenzando, uno cree que sabe. Y lee la Biblia y dice: pero Dios hace tal cosa, si Él no la hace, entonces porque Él no quiere hacerla. Y uno entra en crisis. Pero mire, aprenda a darle gracias a Dios. Acción de gracias. Le daba honra, gloria, honra y acción de gracias. Y esto se hace por medio de la alabanza y por medio de la adoración, por medio del estilo de vida que tenemos. Honramos a Dios, le damos gloria y acciones de gracia. Y lo hacemos por el estilo de vida y por la alabanza al que está sentado en el trono, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive por los siglos de los siglos. Aquí habla de uno de sus atributos interesantes, de la eternidad de Dios. Dios es eterno. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Así que comencemos a bajarnos delante de Dios para que pueda ocurrir algo. Hasta los años que tenemos en el Evangelio tenemos que tirarlo por la borda cuando estamos en su presencia. No, porque yo tengo 50 años. Suelta eso, manito. Que yo soy reverendo. Suelta eso, manito. Que yo tengo doctorado en qué sé yo qué. Suelta eso, manito.
Bájate, que tú estás delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí todos somos servidores de Él. Tiran su corona, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, Dios tiene seres creados para que alaben su nombre, para que le den gloria, y nos ha redimido a nosotros, no a ellos, a nosotros nos ha redimido. Nos creó, fracasamos en Adán y en Cristo nos ha redimido. Deberíamos estar agradecidos. Y cuando nos reunimos, deberíamos provocar que se mueva el lugar. Y no tendremos que traer una máquina de humo, que de hecho hay que alquilarla, para mentirle a la gente. Que puedan conocer la normativa, los principios, la normativa del reino, los principios del reino de Dios. Es una responsabilidad de un servidor de Dios, de una gente que quiere provocar un ambiente apropiado para que la gente sea salvo. Necesita conocer las normativas y los principios del reino. Tiene que conocer a Dios en su perfección, en su grandeza. Tiene que conocer al Señor como creador y como redentor, por su gracia, por su misericordia. Tiene que subir el nivel de obediencia, la sumisión a la autoridad que es el Señor. Y justamente por eso Satanás fracasó, porque no se sometió a la autoridad que es Dios. Yo subiré, él dice, y estableceré mi trono. No quiere bajar su corona, no quiere bajar su autoridad, no quiere bajar su ego, quiere establecer un trono paralelo al Altísimo, para competir, para que le hagan lo mismo a él. No se bajó, por eso fracasó, porque tiene que subir el nivel de obediencia y el nivel de sumisión a nuestro Salvador, a nuestro Señor, para que pueda ocurrir aquello que nosotros queremos que ocurra. La autoridad de Dios no puede ser cuestionada. Hay gente que está cuestionando la Escritura. Hay gente que está cuestionando a Dios. La autoridad de Dios no debe ser cuestionada para que pueda pasar algo. Necesitamos bajarnos. Tenemos que conocer el concepto de la pureza, de la santidad y del nivel de entrega del reino. Que suban los niveles de pureza en la relación con Dios. Lo interesante de esto es que los impuros, el Señor por su Espíritu Santo lo hace puro. Que ni siquiera con nuestras fuerzas, sino solo tenemos que rendirnos para que pueda subir el nivel de pureza y de santidad. Porque yo no me santifico a mí mismo, ni me hago santo a mí. Es el Espíritu de Dios que lo hace. Y solo tengo que rendirme ante Él y ponerme en sus manos. Entonces lo que hace falta es rendición, humillación delante de Dios, para que las cosas puedan ocurrir. Porque ahí sube el nivel de pureza, sube el nivel de santidad, y el nivel de entrega está muy ligado, es directamente proporcional al nivel de agradecimiento. Cuando usted agradece mucho, usted se entrega mucho. Cuando usted agradece poco, usted se entrega poco. Y hay gente que por naturaleza son desleales, que por naturaleza pagan mal por bien. Y dice la Escritura que el mal no se apartará de la casa, de lo que le pagan mal a aquellos que le han hecho bien.
refiriéndose a seres humanos. Pero la grandeza de Dios exige que si tú eres agradecido, en esa misma medida tú te entregues para servir a Dios y para provocar algo en beneficio de la gente. Hay una expresión de alabanza espontánea y del despojo de grandeza. Porque ese ego, esa soberbia natural del ser humano, producto de la caída, lo lleva al fracaso. Y necesitamos humillarnos, bajarnos a la presencia del Señor para que su gracia nos levante y se perfeccione. Hay una discusión importante en Hechos capítulo 15, una reunión de esas reuniones difíciles, donde estaban cuestionando el ministerio apostólico a los gentiles. Y hubo defensa acerca del ministerio a los gentiles, del ministerio a aquellas personas que no son descendientes de Israel, que no son judíos como la gente regularmente llama. Debería ser israelí, pero la gente asocia a todos los israelíes como judíos y los judíos solo son una parte. Ahora, hay una discusión importante allí, en el capítulo 15. Y en esa reunión sale a relucir muchas cosas. Así que quiero leer el texto anterior al que leí al principio para poder luego hacer el análisis del texto comparativo en el tiempo que me queda, que dice que lo seguiré más adelante. En los Hechos capítulo 15, leímos a partir del 13, y vamos a ver el verso anterior, el contexto anterior está en el 6, en el 15:6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, para conocer sobre el ministerio apostólico a los gentiles, de cómo los gentiles habían recibido al Señor, qué estaba pasando con ellos y cuál era la regla que se iba a establecer para los gentiles. Y algunos cuestionaban que los gentiles alcancen salvación. Ustedes saben por qué, porque no son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y después de mucha discusión, oiga lo que dice el texto, después de mucha discusión, y no quiere decir que se estaban peleando, sino que esto es un método de análisis, ¿okay? Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y le dice Pedro, Dios no hace acepción de personas. Nosotros somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero los gentiles, Dios le dio lo mismo que a nosotros. Aleluya. Le dio el Espíritu Santo igual que a nosotros. Qué interesante que haya gente en la iglesia que crea que solamente Dios es de ellos. Dios no es tuyo solamente. Así que deja correr a Dios para que le llegue a aquellos que le pertenecen a Él también. Y de la misma manera que Él te sacó del mundo a ti y te sacó de una vida cargada y de una situación difícil, va a sacar a mucha gente. Y solo quiere que tú seas un instrumento para eso. Así que anúncialo, pero creyendo que esa gente puede hacer lo mismo que tú estás haciendo hoy. Aleluya. Aleluya. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y Pedro fue capaz de hacerse sincero en esa reunión. Y le dice, ¿cómo le van a poner a los gentiles un yugo? El yugo de la religión, del judaísmo, que ni nosotros hemos podido llevar. Demasiado sincero en esa reunión. Porque ya Santiago habló de eso, cuando dice que el que deja de cumplir un punto ha fracasado en términos de la ley, porque es desaprobado por un punto que no cumpla. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ese Pedro que está defendiendo una posición es el Pedro que el Espíritu de Dios convenció de que no llame inmundo lo que él había limpiado, que no llame sucio lo que él había limpiado. Ahora él defiende ese posicionamiento. Entonces toda la multitud cayó. Cuando Pedro habló, hubo un silencio. Pusieron a analizar lo que Pedro había dicho. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora viene Bernabé, ahora viene Pablo en la reunión y comienza a contar, después que ya Pedro amansó a los guapos, ahora comienzan a contar lo que Dios está haciendo entre los gentiles y cómo Dios está salvando y los milagros y la conversión masiva de la gente. Aleluya. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, hubo un silencio. Y comenzaron a hablar algunos martillando sobre lo que Pedro había dicho. Y Jacobo aquí dice, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Refiriéndose al capítulo 10 de los Hechos y de la experiencia que Pablo había tenido en casa de Cornelio. Con esto concuerda las palabras de los profetas como está escrito. Entonces le dice, lo que está ocurriendo con los gentiles ya se estableció en la escritura porque los profetas hablaron de eso. Usted ve lo bueno que es hablar con la palabra. Aleluya. Defenderse con la palabra, hablar con la palabra, enseñar su familia con la palabra. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, fíjese el contexto de esta palabra, donde Jacobo está citando los profetas acerca del levantamiento, de la restauración del tabernáculo de David, que va a servir para que las naciones alaben al Señor, no solamente los judíos. Y Amós, que es un profeta del antiguo pacto y que posiblemente Jacobo esté citando, es el que dice en el 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los reedificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados
se derretirán. Quien está dando la palabra profética, uno de los profetas que está citando Jacobo aquí en Santiago, está diciendo que cuando se restaure el tabernáculo caído de David y que será abierto para todas las naciones, va a haber un movimiento que todo se va a acelerar, dice, donde el que va llevando la semilla se juntó con el que está cosechando, porque es un avivamiento generalizado que se va a establecer en todo el sentido de la palabra. O sea, alabar a Dios, el hecho de que la iglesia le dé la oportunidad al Señor para que tome el control de lo que se hace, porque lo cantamos, pero no le damos el chance. Cantamos el corito, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí manda Jehová, pero no le damos la llave. Gloria a Dios. Y no dejamos que Él lo haga, porque le ponemos el espacio y el control. Y entonces al final no es verdad que Jehová manda. Entonces cuando hay una alabanza espontánea donde el pueblo libremente alza su voz en alabanza delante de Dios, todo se acelera. Necesitamos que además de la palabra que estamos dando en la casa para la transformación de la gente, la alabanza pueda subir con libertad, para que junto ocurra el milagro, para que venga el movimiento, para que venga el avivamiento, para que el Señor muestre su gloria. Se necesita una combinación. Necesitamos una palabra que sea bíblica, que sea capaz de llegar y quebrantar. Necesitamos una alabanza que conecte a la gente con Dios, para que la gloria de Dios se manifieste y que todo se acelere. Le voy a deber ese análisis para cuando nos volvamos a ver. Tengo que cerrar por hoy. Había dicho al principio que posiblemente me tome dos días. Así que, cerrando hoy, la iglesia debe abrir sus puertas para todos los que quieren venir libremente a alabar a su Creador. Este lugar de reunión no es exclusivo para aquellos que conocen al Señor, que sirven a Dios o que se han convertido. Este es un lugar que debe abrirse para que la gente libremente venga y que nadie le impida ni lo cuestione, sino que libremente la gente pueda venir a alabar a su Creador para poderlo conocer por medio de la palabra. No debemos cuestionar a la gente que viene a la casa de Dios, ni impedirle su llegada. Lo que sí le ponemos reglas, porque en la casa de Dios hay reglas, porque en el reino de Dios hay normativas establecidas. Aleluya. La gente tiene derecho a agradecer a Dios en la casa de Dios, independientemente que reciba o no al Señor. Así que no estamos llamados a obligar a la gente a que acepten a Cristo como Salvador, porque esa es una misión del Espíritu de Dios. La misión de nosotros es crear una atmósfera en este lugar y dar una palabra, para que el Espíritu de Dios se encargue de hacer la obra. Doblar el brazo a la gente, quererlos obligar, no es bíblico. La Biblia dice que lo esforcemos a entrar, y esforzarlo a entrar no es obligarlo, ni pararlo en la puerta y darle una patada para que entren, no. Es crear un ambiente apropiado y ser insistente con ellos para que conozcan la palabra de Dios. Insistimos tanto en que la gente reciba al Señor que terminan aceptando a Cristo por la presión de nosotros. La gente debe sentirse cómodo y libre en la casa de Dios para venir sin que lo tengan que obligar a convertirse. El Espíritu de Dios lo va a convencer cuando nosotros creemos el ambiente, cuando la atmósfera sea creada, cuando le llegue el conocimiento de la palabra, porque queremos que se conviertan, pero no conocen todavía, no le hemos enseñado. ¿Alguien está aquí hoy? Vamos a enseñarle la palabra.
para que las conversiones sean sólidas, para que la gente permanezca. No para que la gente se comprometa con nosotros, sino que el Espíritu Santo lo convenza de su necesidad. Aleluya. Y que la gloria de Dios se muestre entre nosotros, no por lo que nosotros creemos que podemos hacer, sino por lo que el Espíritu de Dios va a hacer. Pero lo primero que tenemos que abrir es el corazón. Después abrir los brazos y después abrir la puerta. Porque si abrimos la puerta y no tenemos el corazón y los brazos abiertos, la gente se nos acerca y lo vemos, pero ni frío ni calor. No sienten compasión por el que esté en una condición difícil. Necesitamos tener compasión y abrir los brazos. Y ahora sí que concluyo hoy. No se te va a pegar nada porque tú estás en autoridad y el Espíritu de Dios está contigo. Y lo que tú tienes, bendición para esa persona. Y va a neutralizar lo que esté operando en esa gente. Porque en ti hay autoridad. Aleluya. Aleluya.